Hola, buenos días. Son las 12. Vemos que algunos ya estáis conectados, pero como hay gente que todavía se está conectando, vamos a esperar un par de minutos para que se conecten todos correctamente. Así que si os parece bien, nos dejamos este tiempo para que os preparéis un café si os apetece y en 2 minutos estamos otra vez con vosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar sobre nuestra tecnología híbrida Lockite patentada por Henkel. Antes de empezar, os vamos a hacer unas recomendaciones sobre la herramienta. Lo más importante es que cerréis cualquier otra aplicación que tengáis abierta para poder visualizar perfectamente el webinar. Veréis que en vuestra pantalla aparecen unos iconos. Según los clicáis, se abrirán una ventana u otra. Tenéis una ventana en la que vais a ver la presentación, en la que irán pasando las diapositivas, otra en la que nos podéis ver a los ponentes y también veréis los vídeos que vamos a compartir con vosotros. Tenéis una tercera ventana en la que os hemos colgado alguna documentación que creemos que puede ser interesante para vosotros, como las fichas técnicas, hojas de seguridad y folletos de los productos que vamos a ver. Y luego también tenéis otra ventana en la que podéis ir escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar y a las que contestaremos al final del mismo. Bueno, la presentación durará unos 50 minutos más o menos y al final de la misma dejaremos otros 10 minutos para responder a las preguntas. Conmigo está mi compañero Antonio Conesa, que se va a presentar. Hola, Antonio. Hola, Lourdes. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Yo soy Antonio Conesa y trabajo en el departamento técnico de Henkel, en la división de adhesivos industriales, dando soporte en la selección de adhesivos a nuestros clientes desde hace ya 20 años. Gracias, Antonio. Bien, me presento yo también. Yo soy Lourdes, llevo casi 11 años en Henkel, en la división de adhesivos industriales, como técnico comercial en la zona norte. Principalmente trabajo en la provincia de Vizcaya y Álava. Esta es nuestra agenda de hoy. Empezaremos con una introducción a los adhesivos estructurales tradicionales y veremos dónde encajan los nuevos híbridos. Posteriormente presentaremos y profundizaremos en la tecnología híbrida. En el apartado 3 veremos la gama de productos, que os adelanto que son 4 referencias. En el punto 4 veremos los equipos dosificadores que tenemos para aplicar estos productos y terminaremos compartiendo con vosotros algunas aplicaciones de algunos de nuestros clientes, pues para que veáis un poquito la versatilidad de estos productos. Bien, para entender mejor este desarrollo de nuestros adhesivos híbridos, vamos a primero ver una visión general de las tecnologías de adhesivos estructurales tradicionales en el mercado. Entonces, en esta gráfica hemos representado dos propiedades de los adhesivos estructurales, como son la resistencia mecánica, en este caso la resistencia a cortadura, que es un ensayo muy habitual en uniones adhesivas,
lo hemos representado frente a la capacidad de alargamiento del adhesivo antes de fallar. Entonces, si en esta gráfica representamos pues las propiedades de las distintas familias de adhesivos una vez curados, pues nos encontramos con que en la parte izquierda de la gráfica tenemos los adhesivos que dan resistencias mayores, o sea, que son los más resistentes sin duda son los epoxis monocomponentes, y luego ya pues epoxis bicomponentes, acrílicos y poliuretanos estructurales pues están también ahí en esa zona de máxima resistencia. Pero si nos fijamos, los adhesivos más fuertes coincide también que son los que tienen menor capacidad de estiramiento. O sea, son los más rígidos, digamos. Por otro lado, en la parte derecha de la gráfica vemos pues que los adhesivos que más alargan, pues como siliconas, poliuretanos o silanos modificados, que son adhesivos elásticos, estos son capaces de estirar varias veces su longitud antes de romper, pero la resistencia mecánica de estos productos es inferior a la de los que veíamos anteriormente. Entonces, vemos también que hay una zona intermedia en la que situamos los adhesivos que vamos a llamar tenaces, en la que hay productos pues que tienen una buena resistencia mecánica combinada con una capacidad de estiramiento a rotura bastante elevada también. Entonces, es una zona bastante interesante de cara sobre todo a unión estructural, ya que son productos pues que se comportan muy bien frente a impacto, frente a fatiga, frente a cargas dinámicas, etcétera. Bien, y en esta tabla hemos representado de forma muy esquemática las propiedades más destacadas de las distintas familias de adhesivos. Y aquí no pretendemos entrar en detalle en las diferencias entre todas las tecnologías estructurales, pero simplemente vamos a fijarnos sobre todo en las limitaciones. Cada tecnología tiene sus limitaciones intrínsecas y aquí vemos pues, que son bastante. Vemos, pues, por ejemplo, que la adhesión a plásticos es algo bastante problemático para los productos estructurales, que cuando tienes que unir metal con metal va muy bien, pero si hay que combinar metal con plástico, las uniones ya no son tan resistentes. Vemos que sobre todo los epoxis y demás son los que peor adhieren a plásticos, pero en general casi todas las familias estructurales tienen problemas. Vemos que también pues hay varias familias de adhesivos que tienen problemas de seguridad e higiene, o sea, bien porque liberan sustancias cancerígenas, sustancias tóxicas que son perjudiciales para las personas que las aplican. Entonces, existen problemas desde la inflamabilidad de los acrílicos hasta otros problemas de liberación de componentes tóxicos en otras familias como los poliuretanos, que contienen isocianatos que son cancerígenos. Luego, otro problema muy típico es la lentitud de curado, pues en epoxis bicomponentes, en adhesivos elásticos monocomponentes. Los curados tardan mucho y eso supone un problema pues de cara a los ritmos de producción. Eso obliga a tener inmovilizadas las piezas durante mucho tiempo o a hacer formas de sujeción temporales que al final pues suponen un coste de tiempo y mano de obra. Bien, y los nuevos desarrollos tienen que superar estas limitaciones que nos ha comentado Antonio Conesa, que tienen los adhesivos estructurales tradicionales. Se nos piden adhesivos con hojas de seguridad limpias, es decir, que no tengan frases de riesgo ni pictogramas, productos que permitan reducir los costes, los tiempos de parada y mantenimiento, los tiempos también de montaje en producción. Adhesivos que nos permitan diseñar y fabricar estructuras y equipos cada vez más ligeros para economizar energía, para reducir la huella de carbón. También se nos piden productos que sean multisustratos, es decir, que tengan la capacidad de combinar diferentes materiales, como puede ser, por ejemplo, el metal con caucho, que es un producto difícil de adherir, con plásticos, composites, etcétera, ¿no? Pensando en estas necesidades de mercado, Henkel ha desarrollado la nueva tecnología híbrida. Bueno,
Vale. Nuestros híbridos son todos productos bicomponentes. En todos ellos, uno de los componentes es siempre el cianoquilato o unión instantánea, y el otro componente es un adhesivo estructural que puede ser un epoxi o un acrílico. Con la combinación de estas tecnologías, lo que hemos logrado es aunar las mejores características de las dos tecnologías. Pero no solo eso, también hemos superado las limitaciones que tienen cada una de ellas, ¿no? Y entonces vemos que nuestros híbridos son productos de curado muy rápido, sus tiempos de curado son similares a los cianoquilatos, que curan en segundos, que son un poquito más lentos, pero curan muy rápido para ser adhesivos estructurales. Tienen la capacidad de rellenar holguras, al igual que los adhesivos estructurales, pero además es que también, incluso con grandes holguras, curan muy rápido, ¿vale? Eso es una característica pues que no la tienen los estructurales. Además son productos multisustratos, capaces de unir plásticos, metal. En cuanto al plástico, pues se comporta más parecido a lo que es un cianoquilato, que una de las características principales es su capacidad de pegar en plásticos, y también en cuanto a la adhesión al metal, pues se parece un poquito más a las características de los estructurales. En ambos casos la resistencia que nos aporta es muy alta, la resistencia mecánica, y además tiene muy buena durabilidad ambiental. En esto supera una de las limitaciones de los cianoquilatos. Y la hoja de seguridad en el caso de los híbridos es limpia, como habíamos comentado, superando una de las limitaciones de los adhesivos estructurales. El único pictograma que aparece es el de irritabilidad en estos productos. Hay una característica de estos productos que es muy interesante, y es el curado que tienen a baja temperatura, que pueden curar incluso a 5 grados. Esta característica sí la tienen los cianoquilatos, pero sin embargo la mayoría de los adhesivos estructurales, para poder aplicarlos, pues la temperatura tiene que ser superior a 15 grados. Y con esta característica la verdad es que se nos abre un abanico muy interesante de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer trabajos a intemperie, trabajos en campo, que antes con los adhesivos estructurales pues estábamos más limitados, como puede ser, por ejemplo, la reparación de una pala eólica en campo, ¿no? Si os fijáis bien, vemos que en la diapositiva, que tanto los cianoquilatos como los estructurales pues tienen pues varias limitaciones, y sin embargo los híbridos, pues por decir algo, pues les decimos que tienen dos limitaciones. Una es que no adhieren en vidrio, que es cierto que ninguno de ellos adhiere en vidrio, y el otro inconveniente pues puede ser que son bicomponentes, aunque la verdad es que este hecho también hace que sean muy fáciles de aplicar y que sean muy limpios. Como resumiendo un poco las características, vemos que los híbridos superan las limitaciones que tienen los adhesivos estructurales en cuanto a hoja de seguridad, nos permiten reducir los costes y tiempos de trabajo y aumentar la eficiencia, porque los tiempos de fijación son muy rápidos, y además nos dan una fiabilidad que es absoluta, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a compartir con vosotros un vídeo. Algunos igual ya lo conocéis. La verdad es que es un vídeo que me pasa bastante. 3 gramos de adhesivo. 1 hora. 208 toneladas. Solo una marca puede hacer que salgan esas cuentas. Adhesivos estructurales universales Loctite, tan resistentes, versátiles y duraderos que sus posibilidades son ilimitadas. Bueno, ya lo habéis visto. Con 3 gramos, 1 hora, 208 toneladas, pues bueno, nos muestra un poco la capacidad en cuanto a resistencia y rapidez de fijación. Antonio, okay. Sí, así es, Lourdes, gracias. Bueno, y con este vídeo que nos ha presentado Lourdes, pues ya nos hacemos una idea en cuanto a resistencia, en qué zona caen los híbridos. O sea, son productos de muy alta resistencia mecánica. Ya nos hemos visto ahí tirando de un tren de
de 200 toneladas. Entonces, vemos que son productos que van a tener una alta resistencia mecánica, y en cuanto a la capacidad de estiramiento, pues bueno, vemos el circulito verde que hemos situado en la gráfica que vimos antes. Pues las capacidades de estiramiento dependerán de la combinación del híbrido. Me explico. Los híbridos decíamos que pueden ser combinación de un adhesivo instantáneo, de un cianoacrilato, o bien con un epoxi o bien con un acrílico. Entonces, cuando sea una combinación de cianoacrilato con epoxi, pues digamos serán productos algo más rígidos, con menos capacidad de estiramiento. Estarán un poco más hacia la izquierda en la gráfica, y en las combinaciones de adhesivo instantáneo con acrílico tendremos productos con una capacidad de estiramiento mayor, una tenacidad mayor, que eso pues para uniones estructurales es algo muy valorado. Entonces, aquí nos hacemos una idea, vemos que son productos que caen en esta zona intermedia de adhesión tenaz, con ligeras diferencias entre unos grados y otros. Bien, entonces hemos visto que los híbridos serán productos pues que son la combinación de un adhesivo instantáneo con un estructural. Entonces, la duda es, ¿la resistencia ambiental será tan buena como la del estructural o será tan pobre como la de un adhesivo instantáneo? Vamos a ir desvelándolo. En este vídeo vamos a ver la resistencia a temperatura, pues a través de una prueba muy sencilla. Se cuelga un peso, una unión adhesiva, se le cuelga un peso de 10 kilos y se proyecta aire caliente con una pistola de aire caliente, que sale el aire a 300 grados. Entonces hacemos un montaje de este tipo y estamos chorreando aire caliente sobre la unión, sobre la zona de unión de las probetas. Lo hacemos primero con un adhesivo instantáneo y vemos que la unión falla en menos de un minuto. O sea, con un cianoacrilato digamos que la resistencia a temperatura, como ya sabemos, no es muy buena. Hacemos lo mismo con un híbrido de epoxi cianoacrilato. Exactamente la misma prueba, el peso de 10 kilos y el chorro de aire caliente sobre la unión de las probetas. Y en este caso, pues el ensayo prosigue y prosigue y vamos, se mantuvo la unión sometida a estas condiciones durante más de una hora sin que se produjera el fallo de la misma. O sea que ya empezamos a ver pues que los híbridos en cuanto a resistencia ambiental se parecen mucho más al estructural que al cianoacrilato, que al adhesivo instantáneo, que ya sabemos que tienen pobre resistencia ambiental. Vamos a ver qué ocurre en cuanto a la seguridad e higiene de esta gama híbrida. Entonces, vamos a ver en esta tabla las características de seguridad e higiene de las distintas familias de estructurales comparadas con las de los híbridos, y nos fijaremos en varios aspectos. Uno de ellos es la inflamabilidad. Los metacrilatos, o sea, los acrílicos, son los únicos estructurales que son inflamables. Esto pues condiciona mucho su uso, o sea, pueden llegar a generar atmósferas explosivas cuando se utilizan en lugares poco ventilados. Entonces, eso es un riesgo añadido de esta tecnología. Los híbridos, por supuesto, al igual que el resto de tecnologías estructurales, no son inflamables. En cuanto al etiquetado de seguridad, los pictogramas, pues vemos que hay un poco de todo dentro de los estructurales. Tenemos pues desde los poliuretanos que contienen los dos símbolos de altamente peligroso, o el de peligroso para la salud humana y el de altamente peligroso para la salud humana, que es el hombre explotando. Entonces, pues digamos que los poliuretanos, debido a su contenido en isocianatos, porque son cancerígenos, pues son bastante peligrosos en su uso. Los epoxis, depende mucho sobre todo del endurecedor que tengan, pues tendrán unos u otros pictogramas, pero como mínimo serán corrosivos, peligrosos para el medio ambiente, aparte de irritantes, en el mejor de los casos, y en ocasiones incluso también altamente peligrosos para la salud. Y los acrílicos pues son de los que tienen más pictogramas dentro de los estructurales, los tienen todos. Si comparamos las tres tecnologías estructurales clásicas con los híbridos, vemos que los híbridos tan solo tienen el pictograma de
de peligro para la salud humana, que suelen ser pues frases de riesgo tipo de irritante y cosas por el estilo. O sea que son productos con una seguridad e higiene bastante aceptable. Y luego hay otro aspecto que es muy importante de cara a su uso, que es el olor. Entonces, en cuanto al olor, pues los peores son los acrílicos. Hay muchos clientes que han cambiado de tecnología porque el olor resulta muy molesto para las personas que están trabajando a diario con el producto, que bueno, es un olor muy fuerte debido a los volátiles, al ácido acrílico que contienen, pues llega a ser bastante mareante. Luego, los poliuretanos en ese sentido son los que menos huelen de todas las tecnologías, aunque ya sabemos que son nocivos, vamos. Y en cuanto al olor, los híbridos pues se parecen a los epoxis, o sea, tienen un cierto olor, el olor del cianoacrilato, pero vamos, que es un olor bastante aceptable, bastante asumible. Bien, y en cuanto a la gama de productos híbridos, pues bueno, la hemos dividido en dos grandes grupos. Unos productos que están pensados sobre todo por formato para mantenimiento y reparación, y otros que están pensados pues más para montaje industrial, para fabricación de componentes. Entonces, dentro de los productos para mantenimiento tenemos un híbrido de epoxi con cianoacrilato y otro híbrido de acrílico con cianoacrilato. El Loctite HI 4060 es el híbrido de epoxi con cianoacrilato. Es un producto pues que en su uso es comparable a los epoxis de 5 minutos que se utilizan en reparación. Que ya casi todo el mundo los ha utilizado alguna vez. Y bueno, pero veremos, luego Lourdes nos explicará cómo mejoran las propiedades de estos epoxis de 5 minutos. Y el Loctite HI 4070, en cambio, pues es un híbrido de acrílico con cianoacrilato, y es un adhesivo más pensado para unión. Es el producto del vídeo que hemos visto hace un momento, y pues bueno, hace uniones muy rápidas y muy resistentes y en formato pequeño. Tenemos luego como productos de montaje el Loctite HI 4080, que es un híbrido de cianoacrilato con acrílico, y es un producto muy tenaz, es un excelente adhesivo estructural que bueno, ya veremos sus características y usos. Y Loctite HI 4090, por último, es un híbrido de epoxi cianoacrilato que destaca sobre todo por su resistencia ambiental, tanto a temperatura como a sustancias químicas, y ya también lo veremos con más detalle más adelante. Bien, a las personas que trabajáis en los departamentos de mantenimiento y reparación, os podemos asegurar que si tenéis cualquiera de estos productos, el Loctite HI 4060 o el Loctite HI 4070, que tenéis los dos incluso mejor, en vuestra caja de herramientas, os pueden llegar a sacar de grandes apuros, ¿no? Y vamos a ver por qué decimos esto. Por un lado tenemos el Loctite HI 4060, que es un nuevo concepto de soldadura en frío. Decimos que es una soldadura en frío tecnológicamente avanzada, porque se trata de un bicomponente de cianoacrilato con epoxi. En este caso, si veis, el producto se presenta en una jeringuilla con un émbolo empujador. Este émbolo nos permite aplicar la parte proporcional de cada uno de los componentes, y la mezcla hay que hacerla de forma manual. El producto es multisustrato y fija en un tiempo muy corto, en tan solo 3 minutos. Tiene la capacidad, además de fijar y unir piezas, también tiene la capacidad de rellenar pérdidas de material. Además, una vez que está curado, pues podemos taladrarlo, mecanizar, lijar, bueno, lo que queramos. El producto tiene una resistencia térmica muy importante, 150 grados, cura a baja temperatura, como habíamos comentado, se puede aplicar a la intemperie a 5 grados. Y decíamos que era tecnológicamente avanzado respecto a soldaduras en frío tradicionales, porque además de pegar en metal, como la mayoría de las que existen hoy en día, también se comporta muy bien con plásticos, cauchos, poliésteres y otros materiales. Y vamos a ver ahora un vídeo en el que podemos comprobar esto, ¿no? Aquí nuestra compañera lo que hace es unir una junta tórica. Vamos a verlo ahora. Una junta tórica, una junta de goma de caucho, ¿no? Es una junta de caucho, y esta aplicación con un epoxi tradicional, con una soldadura en frío tradicional, sería prácticamente imposible realizarla.
Igual nos llama la atención que ya está aplicándolo con una cánula, y hemos dicho que se aplica manualmente, es verdad, se le puede colocar una cánula, pero nosotros, bueno, el producto viene preparado para aplicarlo de forma manual. Ahora vamos a ver al final del vídeo que la resistencia que nos aporta pues es buenísima, ¿no? Y esta es una de las grandes diferencias con las soldaduras en frío tradicionales. Vale. Resumiendo las características del Otitachi 4060, pues podemos decir que es un producto de muy alta resistencia mecánica, es multisustrato, se adhiere bien prácticamente en todos los materiales, plásticos, metal, caucho. La fijación es rápida, son 3 minutos de curado. Se puede aplicar a baja temperatura, a 5 grados. La resistencia térmica es muy buena, son 150 grados. Hemos dicho que además de fijar nos sirve para reconstruir defectos y rellenar y posiblemente mecanizar, y se puede mecanizar, lijar, taladrar. Como inconvenientes diremos que no se adhiere en vidrio, esto lo vamos a ver pues reiteradamente en todos los híbridos. La mezcla hay que hacerla de forma manual y sí que es verdad que la rigidez pues es similar a la de un epoxi tradicional. Por otro lado tenemos el Otitachi 4070, que es el producto que hemos visto en el vídeo del tren. Es un adhesivo universal y bueno, la verdad es que es muy rápido. Vamos a ver. En este caso se presenta, es un bicomponente de cianofilato y acrílico. Se presenta en una cajita de cartón con la jeringuilla, el embudo empujador y 4 cánulas. En este caso no tenemos que hacer la mezcla manualmente, la mezcla se realiza en la cánula. El producto, bueno, igual es muy limpio, muy fácil de aplicar. El producto es muy rápido porque fija en 2 minutos, pero la verdad es que si no hay holgura puede fijar en menos de 1 minuto, tiempos muy similares a un cianofilato tradicional. Los tiempos de curado son bajos, nos permite aplicarlo a 5 grados de temperatura, es multisustrato también. La resistencia mecánica, pues ya habéis visto en el vídeo del tren, que es muy alta, es tenaz, aguanta bien los impactos, las vibraciones. La resistencia a temperatura son 100 grados, nos permite rellenar holguras hasta 5 milímetros, y podemos decir que, por ejemplo, una aplicación muy típica de este producto son las chapas identificativas de los equipos, por ejemplo, ¿no? Para sustituir los remaches tradicionales. Así es. Y bueno, vamos a intentar profundizar un poco más en las propiedades de este producto, del Otitachi 4070. Y para ello pues vamos a ver cómo se comporta con distintos envejecimientos sobre distintos sustratos. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver a la izquierda el ensayo de envejecimiento pues a temperatura de 40 grados y con un ambiente de alta humedad, saturado en humedad, pues se envejecen probetas metálicas, probetas de acero, pues durante 500 y 1000 horas. Entonces, pues esto nos da alguna idea pues de eso, de la resistencia ambiental del producto. Entonces vemos que el Otitachi 4070, que es la imagen que está resaltada en color a la izquierda, pues presenta unos excelentes resultados. O sea, hay muy poca caída de resistencia tras el envejecimiento. Desde luego, si lo comparamos con un cianoacrilato, que sería la siguiente imagen, la siguiente a la derecha en la gráfica, vemos que la resistencia ambiental es infinitamente superior a la del cianoacrilato o a la de algunos epoxis, incluso epoxis de 5 minutos, pues tiene una resistencia ambiental superior. Y digamos que las características de comportamiento frente a envejecimiento pues son similares a las de estructurales tradicionales, pues como pueden ser epoxis de alta resistencia o acrílicos estructurales. O sea, digamos que el funcionamiento sobre metal es tan bueno como el de los mejores estructurales. Y vamos a ver qué ocurre sobre plásticos. Lo vemos aquí en la figura de la derecha, y aquí tenemos uniones de ABS y policarbonato. O sea, la primera barra corresponde al ABS y la segunda al policarbonato. Y pues una vez más se compara al Otitachi 4070, que es la primera, con el resto de adhesivos estructurales. Y aquí vemos que las resistencias no tienen nada que ver.
que la resistencia y el envejecimiento pues dan unos resultados extraordinarios pues sobre este tipo de materiales plásticos termoplásticos que son muy difíciles de unir, pocos adhesivos adhieren bien. Ya lo vemos que los epoxis apenas tienen adherencia, los acrílicos van un poco mejor, pero tampoco es un resultado excelente, pero el Loctite HI 4070 presenta un gran resultado tanto de resistencia como de capacidad de aguantar el envejecimiento. Bien, y vamos a ver en un vídeo un ejemplo de aplicación del Loctite HI 4070. Se trata de la reparación de una pestaña de un paragolpes. Los paragolpes de los vehículos pues tienen unas pestañas donde se enganchan a la carrocería y a veces pues con un pequeño golpe pues se rompe esta pestaña. Aquí nuestra compañera está lijando las superficies tanto de la pestaña como del paragolpes, después se limpia, que es algo fundamental de cara a cualquier unión adhesiva, que los sustratos estén limpios y no contengan contaminantes. Ahí vemos el producto, vemos que tiene una consistencia de gel, que no descuelga, no gotea, y esa es la cánula mezcladora con la que se aplica. Entonces nuestra compañera aplica un cordón en la pieza, otro sobre la pestaña y hace el ensamblaje. Entonces estas uniones son muy rápidas y vemos que pese a que el diseño de unión es horrible, que hay muy poca superficie y además es una unión que puede pelarse con mucha facilidad, pues pese a ello se consigue una unión fiable y muy fuerte. Una reparación sencillísima y rapidísima para este tipo de problema. Muy bien, Antonio, gracias. Pues resumiendo las características del Loctite HI 4070, diremos que es un producto ultra rápido, es el más rápido de todos ellos, es multisustratos, adhiere en plásticos, metal, caucho, composites. La resistencia mecánica es muy fuerte, es tenaz, aguanta muy bien los impactos. Además tiene resistencia a la gasolina, disolventes. Con la humedad se comporta muy bien. Tiene la capacidad además también de fijar, de rellenar y reconstruir defectos. Y como inconvenientes pues diremos que no se adhiere al vidrio, al igual que el 4060 y que el resto de ellos. Y por decir algo, pues diremos que la resistencia térmica es inferior a la de los demás híbridos, que se queda pues en 100 grados. Vale, ahora vamos a profundizar en las dos referencias que tenemos posicionadas para las líneas de montaje, para producción. Tenemos el Loctite HI 4080 y el Loctite HI 4090. Vamos a empezar por el Loctite HI 4080, que es un producto tenaz, es un producto de alta resistencia y además nos aporta elasticidad. Vale, en este caso, el 4080 es un bicomponente de cianocrilato y acrílico y a diferencia de los dos anteriores, vemos que este se aplica con una pistola. Necesitamos una pistola dosificadora para poder aplicarlo. También la mezcla se realiza en la cánula y es muy cómodo de aplicar. El tiempo de fijación en este caso está en los 10 minutos. La resistencia mecánica es muy alta y tiene la ventaja de que además, como hemos dicho, también tiene una alta flexibilidad y esto nos permite aplicarlo en situaciones en las que tenemos dos materiales en los que son diferentes y tienen diferentes coeficientes de dilatación. Entonces el producto pues nos permite aplicarlos y absorber esas diferencias de dilatación, ¿no? Además la resistencia térmica pues son 120 grados, hemos dicho que es multisustrato también, si me lo he dicho yo ahora, es multisustrato, se pega en metal, plásticos, caucho, tiene la capacidad de rellenar holguras y tiene una alta resistencia a pelado. Y esto nos lo va a explicar ahora a continuación Antonio mejor. Así es, gracias Lourdes. Pues sí, en las uniones estructurales a menudo hacemos uniones planas que bueno, son uniones en las que es muy fácil que haya esfuerzos de pelado. Las cargas rara vez van a ser perfectamente tangenciales y va a haber siempre alguna componente de pelado que bueno, no todos los adhesivos lo aguantan bien. Entonces, la resistencia a pelado es una enorme virtud para un estructural. Entonces, vamos a comparar la resistencia a pelado del Loctite HI 4080 con el resto de tecnologías estructurales. Bueno, la vemos aquí a la izquierda, en verde, sería la resistencia del Loctite 4080. Si la comparamos con un cianoacrilato, que sería pues
la gráfica siguiente, las dos barras siguientes, vemos que es infinitamente mayor que la resistencia a pelado de un cianoacrilato, pero también de cualquier epoxi. O sea, digamos que en cuanto a pelado se comporta mejor que cualquier epoxi. Y tan solo la superan algunos acrílicos muy tenaces. O sea, digamos que en cuanto a resistencia a pelado, pues los TTHI 4080 juegan la Champions. O sea, tiene valores comparables a los de los mejores acrílicos estructurales, que son los productos más tenaces que hay. Vamos a ver otras características muy interesantes de los TTHI 4080 relativas al desarrollo de resistencia durante el curado. En la gráfica de la izquierda vemos el comportamiento, la resistencia mecánica después de 1 hora de curado. O sea, esto es muy importante porque después de 1 hora pues nos da una idea de cómo se va a comportar el producto en cuanto a requisitos de tiempo de inmovilización. Vemos que los TTHI 4080 con tan solo 1 hora de curado es el producto que mayores resistencias aporta comparado con otras tecnologías, comparado tanto con epoxis como incluso con acrílicos, que también son productos de curado muy rápido, pero vemos que con tan solo 1 hora de curado los TTHI 4080 es el que ofrece mejores resultados a todas las holguras estudiadas. Entonces, esto es muy importante porque ya sabemos que después de 1 hora las uniones podrían someterse a cargas, o sea, el producto ya tendría un curado prácticamente completo. En la gráfica de la derecha vemos los resultados de curado completo, o sea, dejando los productos curar durante 1 semana, y aquí pues vemos que hay algún adhesivo, alguna formulación que adelanta los TT 4080 y algún acrílico que ofrece resultados ligeramente superiores a los de HI 4080, pero vemos que sigue estando en la élite. O sea, con el curado completo, los TTHI 4080 sigue estando entre los que aportan mejores resultados mecánicos a las uniones, pero resaltamos el hecho de que con tan solo 1 hora de curado el producto está totalmente curado, mucho más que cualquier otra tecnología estructural. Vale, resumiendo las características del TTHI 4080, podemos decir que, pues que cura a baja temperatura, a 5 grados, al igual que los demás, que es flexible y tiene la capacidad de absorber las diferencias de dilatación entre diferentes materiales, que esta sí que es una característica muy interesante de ese producto, porque además de esta flexibilidad también nos da alta resistencia mecánica, soporta bien los impactos y las vibraciones y el pelado, como nos ha explicado Antonio. Además es multisustrato, se adhiere en prácticamente todos los materiales, y su resistencia térmica en este caso son 120 grados. Como inconvenientes, pues diremos que comparándolo con el resto de los híbridos es el más lento de ellos, que tarda más o menos unos 10 minutos en fijar, en curar, y que tampoco adhiere en vidrio al igual que los demás. Para finalizar tenemos el TTHI 4090, que sin embargo fue el primero que lanzamos al mercado y por lo tanto pues igual tenemos un poquito más de experiencia con él. Es un producto muy tenaz también y que cura muy rápido, es saber también que cura muy rápido. En este caso es una combinación de cianoacrilato con epoxi, también se aplica con la pistola dosificadora, igual que el 4080. Su tiempo de curado es un producto muy rápido porque cura en 3 minutos, tendríamos las piezas ya fijadas. La resistencia térmica es muy buena, son 150 grados. Este es el producto que hemos visto en el vídeo que salía con la pistola de aire caliente. La resistencia a la humedad y a los productos químicos también es muy buena, es excelente. Se puede aplicar también a la intemperie, a temperaturas de 5 grados, aguanta los impactos, las vibraciones, el pelado, es multisustrato, se puede utilizar para unir metal, plástico, caucho, composites, y tiene también la capacidad de rellenar holguras hasta 5 milímetros. Bien, vamos a ver cómo se comporta este producto en cuanto a durabilidad ambiental comparado pues sobre todo con adhesivos de cianoacrilato. Vamos a ver pues eso, qué ganancia de resistencia ambiental tenemos al combinar el cianoacrilato con un epoxi. Bien, en la gráfica de la izquierda vemos ensayos de resistencia a temperatura. Son envejecimientos durante 1000 horas a la temperatura que se indique, en rojo 20 grados, en gris oscuro 150 y en gris claro 180 grados. Entonces,
A la derecha vemos cómo se comporta un cianoacrilato. Vemos que a 120 grados pues las uniones ofrecen una resistencia ya muy pobre después del envejecimiento, y en el resto de temperaturas las uniones directamente fallan. Ya a 150 o 180 el adhesivo instantáneo, el cianoacrilato, falla. En cambio vemos pues que el Octite HI 4090 pues mantiene una resistencia muy elevada después de 1000 horas de envejecimiento a 120 grados y a 150 grados. 150 grados es la que está marcada como su temperatura límite operativa, pero vemos que incluso con 1000 horas de envejecimiento a 180 grados el producto sigue teniendo un rendimiento muy bueno, y eso es ya, digamos, por encima de lo que está marcado como su temperatura operativa, que nos dijo Lourdes que eran 150. En cuanto a resistencia a ambientes cálidos y húmedos, que bueno, es algo pues que muchos estructurales tienen que trabajar a intemperie en lugares de climas cálidos, con humedad, y eso pues provoca corrosión y hace que las uniones pues vayan perdiendo resistencia. Entonces, aquí en ensayos pues de envejecimiento frente a calor y humedad, vemos que el adhesivo instantáneo a la derecha pues ofrece ya, después de 500 horas de envejecimiento, un resultado bastante pobre, y a las 1000 horas las uniones de nuevo fallan. Mientras que el Octite HI 4090 pues mantiene una buena resistencia tanto con tras 500 como tras 1000 horas de envejecimiento. Entonces, una vez más, a la hora de comportamiento ambiental vemos que se parece mucho más al estructural, al epoxi, que al cianoacrilato. Otro ensayo pues que también es muy agresivo para las uniones adhesivas es la inmersión en agua a 60 grados, en agua caliente. Entonces, este ensayo con inmersiones de 500 y 1000 horas pues se hizo sobre acero, que la figura de la izquierda, y sobre aluminio, la figura de la derecha. Entonces, pues vemos que sobre acero pues se compara el 4090 también con un cianoacrilato, y el cianoacrilato vemos que con 500 horas de envejecimiento en acero ya sufre bastante la unión, y a las 1000 horas de nuevo falla, mientras que el Octite 4090 pues mantiene buenas resistencias después de 1000 horas. Y en aluminio los resultados son todavía más dramáticos. O sea, digamos que el cianoacrilato ni siquiera aguanta 500 horas de inmersión, falla antes de las 500 horas, mientras que el Octite 4090 sobre aluminio también ofrece un buen rendimiento. Lourdes nos ha mencionado a lo largo de la presentación algo muy interesante de los híbridos, que es la capacidad de curar a bajas temperaturas, y aquí vemos medidas de tiempo de fijación del Octite 4090 a dos temperaturas: a temperatura ambiente normal, que son en torno a 20 grados, y también a 5 grados. Entonces vemos que el Octite 4090 tiene prácticamente los mismos tiempos de fijación a 5 grados que a 20 grados. Entonces, esto es algo absolutamente único en cualquier tecnología estructural, porque incluso los productos que son capaces de curar a temperaturas bajas lo hacen pues a costa de alargar mucho los tiempos de curado, mientras que aquí nos vamos a encontrar con que a 5 grados se mantienen los tiempos de fijación que tenemos a temperatura ambiente, y esa es una característica única. Algo muy importante también para un estructural es la resistencia a luz ultravioleta. Ya decíamos que los híbridos no adhieren vidrio, pero pueden usarse para pegar plásticos transparentes. Entonces, esos plásticos transparentes transmiten la luz hacia la unión y pueden degradarla. Entonces, se hicieron ensayos mecánicos pues de resistencia a cortadura en uniones de probetas de policarbonato expuestas a luz ultravioleta, envejecimiento con luz ultravioleta durante 168 horas, y se vio pues que apenas había pérdida de resistencia en las uniones tras el envejecimiento. También funciona muy bien frente a la luz ultravioleta. Y vamos a ver un vídeo que es autoexplicativo sobre el comportamiento de estos materiales en sus
Bien, pues resumiendo las características del Lotite HI4090, hemos visto que es un producto de curado muy rápido, porque cura en unos 3 minutos. También tiene la capacidad de curar a baja temperatura, 5 grados, como nos ha explicado bien Antonio. Tiene capacidad es un producto de alta resistencia mecánica y es tenaz, aguanta los impactos y las vibraciones, es multisustrato. Tiene una alta resistencia a temperatura, 150 grados, que también lo hemos visto en el vídeo. Se comporta muy bien con humedad y con productos químicos. Y como inconveniente diremos que, al igual que el resto de los híbridos, no adhiere en vidrio y que en este caso pues su rigidez es similar a la de un epoxi tradicional. Bien, y ahora que hemos visto toda la gama, pues a modo de resumen general, pues vemos marcados sus tiempos de fijación, que vemos que en ningún caso son superiores a 10 minutos, o sea, son tecnologías realmente rápidas. Ya hemos visto que hay ligeras diferencias entre unos productos y otros, y aprovechamos también pues para ver las capacidades que vemos que los productos que hemos posicionado para mantenimiento en la parte inferior de la tabla, tanto Lotite 4060 como 4070, vienen en formatos pequeños de 25 gramos o de 11 gramos, aunque el Lotite 4070 ya está disponible en un formato un poco superior, de 45 gramos. Y los productos de montaje pues vienen en formato de doble cartucho de 50 gramos y además están en doble cartucho de 400, y para los Lotite 4090 incluso hay bidones de 18 kilos. Y en cuanto a la dosificación de estos productos, lo más habitual es utilizar pistola y boquilla mezcladora, es lo más sencillo. Entonces tendremos pistolas tanto de 50 mililitros como de 400 mililitros, y las hay pues tanto manuales como neumáticas. Entonces, junto con la boquilla mezcladora pues se obtiene una mezcla perfecta y se puede trabajar de una forma pues muy robusta, sin errores en los ratios de mezcla ni problemas por mezcla insuficiente. Y en cuanto a equipos dosificadores, pues comentar que estas pistolas o incluso desde los bidones se puede conectar la salida de producto a un robot y hacer dosificaciones a muy alta velocidad y con muy alta precisión para producciones que así lo requieran. Bien, y ahora vamos a ver ejemplos de aplicación de los híbridos, pues para hacernos una idea de dónde podemos usarlos. El primer ejemplo es de cintas transportadoras y es una unión que se hace con los Lotite HI4080 en la fabricación de cintas transportadoras, en las que se fijan unas piezas de PVC sobre una banda transportadora de poliuretano. Y es una unión en la que tenemos holguras, tenemos pelado, tenemos flexión de la cinta transportadora, tenemos fatigas, vibraciones, etcétera. Y bueno, pues Lotite HI4080 es capaz de hacer esta unión con garantías, rellenando la holgura y aguantando pues las condiciones mecánicas tan exigentes de trabajo de esta unión. Otro ejemplo también con cintas transportadoras, en este caso de mantenimiento, es estas son unas cintas transportadoras de POM, que es un material muy difícil de adherir, que se utilizan pues en una industria cervecera pues para llevar las botellas retornables de cerveza, para llevarlas a la máquina donde se lavan. Entonces, estas cintas transportadoras sufrían desgaste en los extremos, en la zona donde el mecanismo de arrastre las impulsaba. Entonces, eso obligaba a tirarlas, a cambiarlas con bastante frecuencia. Entonces, para evitarlo, el cliente unió unas chapas de acero inoxidable sobre el POM en la zona donde arrastra el mecanismo. Y una vez más, pues es un ambiente pues en el que hay humedad, en el que hay vibraciones, hay flexión y unas condiciones de trabajo difíciles, y además uno de los sustratos es de muy difícil unión, como POM. Entonces, esta unión se hace con Lotite HI4080. La única precaución que hay que tener es hacer un tratamiento a la llama del POM previo a la unión, para al exponerlo a la llama azul de un soplete durante unos segundos, un par de segundos. De esa forma modificamos la superficie del POM, elevamos la energía superficial y hacemos que ya pueda pegarse.
Entonces es una aplicación que funciona muy bien con este producto. Bien, en este caso nuestro cliente es un fabricante de garras para polipastos. Estas garras son de acero pintado y llevan las protecciones de poliuretano. Entonces él necesitaba fijar estas protecciones de poliuretano. Por lo tanto, el adhesivo tenía que ser un producto que saliera, que fuese multisustrato, que se adhiriese bien a los dos materiales. Necesitaban también que fuese un producto flexible, tenaz, que aguantara bien los impactos y las vibraciones, y sobre todo que le diera una fiabilidad absoluta, porque pensar que estas garras normalmente lo que hacen es mantener suspendidas en el aire piezas de gran tamaño y de mucho peso, ¿no? Incluso a veces los operarios pues están pasando por debajo. Entonces al final el Hitachi 4080 cumplía todos los requisitos, además de cumplir los requisitos que nos pedía el cliente, conseguimos mejorar la hoja de seguridad del producto que estaban utilizando hasta ese momento. Y también incrementamos los ritmos de producción, porque era bastante más rápido. Pasamos a la siguiente. En este caso, el cliente lo que necesitaba era un producto para realizar el montaje de mosaicos decorativos en paneles de ducha. El producto pues tenía que ser un producto que tuviera buena resistencia ambiental, que tuviera muy buena resistencia al calor y sobre todo a la humedad, porque pues, lógicamente estos productos al final, estas piezas están siempre en ambientes muy húmedos. El Loctite HI4090 resultó ser el producto perfecto para esta aplicación y además nos permitió dosificarlo de forma automática con un robot de sobremesa, con lo cual incrementamos el ritmo de producción. Vale. Hoy en día un gran número de empresas en sus líneas de producción tienen túneles de pintura. Entonces muchas veces las empresas se encuentran con el problema de que cuando tienen que unir piezas antes de meterlas, antes de pasarlas por el túnel de pintura, encontrar un adhesivo que cumpla todos los requisitos, estos requisitos la verdad es que es bastante complicado. En este caso el cliente es un fabricante de mobiliario y expositores y tenían que pegar unas tapas metálicas a unos tubos también metálicos, ¿no? Esta aplicación la podían haber hecho perfectamente con cualquier producto si no fuese porque después de unirlos tenían que pasarlo por el túnel de pintura. Este túnel, el producto tenía que estar en el túnel durante 25 minutos a 180 grados. Nosotros utilizamos el Hitachi 4090 que, como os digo, pues para la aplicación inicial pues hubiera servido cualquiera, pero la complicación estaba en que tuviera la capacidad de aguantar pues estas características del horno. El 4090 cumplió perfectamente los requisitos y además de tener un buen acabado estético a la salida del horno, pues también la adhesión se mantenía prácticamente igual de bien que con el paso previo al horno. Bien, vamos a ver unos ejemplos de aplicación del Loctite HI4070. Este primero pues es la fabricación de luminarias LED que se emplean para iluminar dentro de túneles por los que circulan vehículos. Entonces, pues aquí se trata de la fijación en el extremo del tubo de LED de una pieza de caucho que es la responsable de mantener la estanqueidad dentro del tubo, y para ello pues tiene que ir unida y sellada pues con un producto que adhiera bien sobre los dos materiales y además que sea incoloro y no estropee la estética de la unión. Entonces Loctite HI4070 cumple todos los requisitos, funciona, hace una unión muy rápida y muy fiable entre el caucho y el plástico transparente. Es también un producto transparente y tiene una muy buena estética de unión y permite ritmos de producción muy elevados. Y por último, un ejemplo pues de piezas fabricadas mediante impresión 3D. En este caso se trata de un fabricante de piezas inyectadas en poliuretano que fabrica sus moldes mediante impresión 3D. Entonces, a la hora de fabricar una pieza mediante impresión 3D, a menudo pues se fabrican
la pieza en trozos más pequeños que luego hay que ensamblarlos, hay que unirlos. Cuando la pieza es compleja es una limitación de las técnicas de impresión 3D. Entonces, en este caso, pues se precisa hacer la unión de los componentes del molde y ha de ser pues una unión rápida que sea fiable sobre el material, sobre la resina de impresión 3D y además que aguante las condiciones de trabajo, porque luego estos moldes van a trabajar hasta 100 grados de temperatura cuando se estén inyectando piezas de poliuretano. Entonces, Loctite HI 4070 hace todas estas tareas perfectamente, rellena las posibles solturas de las uniones, hace uniones extremadamente fuertes entre los componentes del molde y aguanta el trabajo a 100 grados de temperatura. Vale, vamos más o menos en tiempo, vamos a pasar a contestar las preguntas. A ver, Álvaro nos pregunta si estos productos se pueden utilizar con todo tipo de plásticos. Antonio, ¿contestas? Sí, sí, prácticamente con casi todos, diría yo, porque, ya hemos visto que incluso plásticos de difícil adhesión, como el POM, hemos visto un ejemplo de utilización siempre que se haga un tratamiento a la llama previo. Lo mismo ocurre con polietileno o polipropileno, que son materiales que haciendo este tratamiento a la llama o de plasma y tal, o sea, hay tratamientos más o menos sencillos y rápidos pues que permiten pegarlos. El teflón ya es otra cosa. El teflón requeriría unos tratamientos que son bastante complejos, con unas disoluciones de sodio metálico que atacan las piezas, pero vamos, también sería posible siempre y cuando se hiciera un tratamiento previo que tiene cierta complejidad. Vale, no nos va a dar tiempo a contestar a todas las preguntas, así que las que se nos queden sin contestar, pues lo haremos luego posteriormente a través del correo electrónico. Tenemos aquí otra pregunta de Rubén, Antonio, si se pueden utilizar para sellar roscas de plástico. Sí, en principio, habría primero que comprobar la compatibilidad con el fluido, que ahí pues bueno, si comprobamos que el producto es compatible con el fluido a sellar, pues en la mayoría de los casos se podrá. El problema puede estar si se desea desmontar las uniones, porque ya hemos visto que los híbridos pues son productos de muy alta resistencia mecánica, entonces son uniones que si intentamos desmontarlas probablemente romperemos las roscas. Es quizá la mayor limitación, pero vamos, sí es posible. Vale, no vamos a contestar a más porque si nos vamos en tiempo. Recordamos un poquito dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Os podéis suscribir a nuestra newsletter para recibir periódicamente información. También podéis escuchar posteriormente, si queréis, este webinar, lo podéis encontrar en nuestra web. Recordaros que tenéis el Loctite Store, donde podéis realizar formaciones online. Tenéis, por ejemplo, formaciones como la de fijadores de roscas. Y bueno, un poco más. Daros las gracias por vuestra participación, por dedicaros una hora de vuestro tiempo. Y sin más, desearos un buen fin de semana. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Buen fin de semana.